Gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en la prédica de esta mañana, a la cual le hemos dado por título, Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Permítame, arranco con una pregunta o con un par de preguntas en esta mañana. ¿Qué tan importante se vuelve alguien en tu vida que en algún episodio de ella, en algún escenario de ella, se prestó para cuidarte, se prestó para guardarte, se prestó para darte provisión en algún momento difícil de tu vida? Creo que la respuesta es, aprendí a amarla más, aprendí a valorarla más, aprendí incluso a hablar de ella delante de las personas. Pero permítame, le hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si el escenario de su prueba fuera más bien corto y la forma en que le sirve esa persona fuera momentánea, fuera corta o fuera tal vez sin pronunciar muchas palabras al animarlo a usted? ¿Será que de la misma manera terminaríamos nosotros amando a la persona, sirviéndole a la persona, hablando de ella frente a lo que hizo en el primer escenario? Yo lo dudo. Y esa es una de las cosas que me maravilla de Jesús. La Biblia nos dice que en escenarios cortos, con palabras cortas, en momentos específicos de la vida de hombres y mujeres con los que Jesús tuvo un encuentro personal, en esos momentos Jesús los marcó de por vida. La Biblia nos dice que Él es maravilloso y que sus palabras están cargadas de autoridad y de poder. La Biblia nos enseña que Él tocó muchas vidas y tocó muchas personas. Mire lo que dice esta lectura bíblica. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos hombres inmediatamente amaron a Jesús. Jesús, de la forma en que los había llamado, había cautivado sus corazones. De la forma en que se había presentado, había cautivado sus corazones. Claro, eran hombres que habían perdido el propósito en la vida. Eran hombres que habían dejado de remar en dirección a sus propios logros o deseos, debido a que no habían podido lograrlos. Se habían sentido frustrados en momentos determinados. Pero allí llegó Jesús, y cuando llegó, cambió todo el escenario. Hoy vamos a ver un hombre que quiso conocer a Jesús, y que ese querer lo llevó a entregar su vida de una forma genuina, de una forma tal que pudo ser transformado por Dios. Y es que no se le olvide, mi hermano querido, que si algo quiere Dios es transformar nuestra vida. Él no quiere que seamos iguales. La Biblia nos habla y nos dice y nos asegura que el propósito de Dios al hacernos nacer de nuevo es que nosotros podamos tener una vida plena y en abundancia. Si usted no la tiene, es porque no ha dispuesto su corazón. Si usted no la tiene, es porque no conoce a Dios. Si usted no la tiene, es porque no se ha entregado a Él. Y usted se da cuenta. Por sus frutos los conoceréis. En esta mañana vamos a ver la vida de Zaqueo. Una historia sencilla, entre comillas,
pero poderosa en la respuesta que tuvo este hombre. Quiera Dios que al escuchar usted esta historia pueda tener la misma respuesta que tuvo Zaqueo al querer conocer a Jesucristo. La prédica se llama entonces, procuraba ver quién era Jesús. Y esto era algo que estaba en el corazón de Zaqueo. Y para que usted me entienda, pues vayamos a la historia, para que esa historia se meta en nuestro corazón. Acompáñeme a Lucas, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Algo que me llama la atención de esta historia es que se cree que pudo haber sido la última cita que tuvo Jesús con alguien antes de ir a la muerte, a la cruz del Calvario. No se le olvide ese dato. Se cree que pudo haber sido la última cita que tuvo Jesús ya camino al Calvario. Y eso nos dice mucho de lo que Jesús está interesado en nosotros. No se le olvide, usted no es un pasajero, peregrino, insignificante en este mundo. Usted es importante para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree, que decide creer en Él, tenga vida eterna. Eso nos dice la palabra del Señor. Vaya entonces conmigo a Lucas y vamos a leer esta fascinante historia. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, que era jefe de los publicanos, y era como, diga conmigo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia en este capítulo 19 nos habla acerca de Zaqueo. Y como les decía antes, algo que me llama la atención es que bíblicamente parece ser que esta cita de Jesús con Zaqueo pudiera haber sido la última que tuvo Jesús para salvación de alguien en una conversación de un hombre que necesitaba conocer a Dios. Y vamos entonces al primer punto de esta mañana, una cita de salvación antes de su muerte. Jesús le encantan las citas. No sé si a usted le encantan las citas, si son esas citas románticas o tienen que ver con aquellas entrevistas donde a usted le van a subir el salario. Pero esta no era cualquier tipo de cita. Era una cita de salvación. Y lo que a mí me llama la atención es que desde que usted lee el versículo 1 del capítulo 19, Jesús empieza a narrarnos una historia. Y empieza a decirnos que Jesús entra a Jericó. Y entrando a Jericó, empezó a caminar por ella. Si usted lee los capítulos anteriores al 19,
usted se va a encontrar que Jesús viene anunciando su muerte. Jesús viene diciendo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca en manos de los impíos. Es necesario que yo muera. Y yo quiero recordarte algo en esta mañana. Era necesario que Jesús muriera por ti y por mí, por nuestros pecados. La Biblia nos dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Somos malos por naturaleza. Y era necesario que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo, muriera por nuestros pecados. Y ahí va Jesús, camino a Jerusalén y entra a Jericó. Venía de hacer milagros, venía de libertar oprimidos, venía de sanar enfermos, venía de darle provisión a los pobres, venía terminando su ministerio, casi concluyéndolo. Pero nos dice que allí tenía una cita divina. Y esa cita era con Zaqueo, un hombre que necesitaba conocer a Dios. Un hombre que sabía que por naturaleza era pecador. Yo no sé si tú has caído en cuenta en eso. Si has caído en cuenta que tu conciencia necesita a Dios, que debe de ser limpia por la sangre del Cordero. No sé si has caído en cuenta que somos malos por naturaleza y que necesitamos correr a la misericordia del Señor para perdón de nuestros pecados. Jesús nos enseña que también puso los ojos en Zaqueo y que Zaqueo pudo conocer la verdad a través de la disposición de su corazón. Y es que claro, mis hermanos, si usted no dispone su corazón, nunca va a conocer a Dios. Si usted no le da la oportunidad al Evangelio, a la palabra, esa palabra no va a entrar a su corazón. Bien dice la Biblia, y escúcheme bien, que quien escucha con atención las palabras del Señor logra comprender el mensaje de salvación. Pero si usted ahora está preocupado, si hay cosas más importantes que el Evangelio, si hay cosas más importantes que la palabra de Dios, jamás Dios podrá hacer una obra en su corazón. La Biblia nos dice que Jesús no pensó en su muerte. Pero ¿por qué Jesús no pensó en su muerte? Sino que era más importante una cita divina con Zaqueo. Y es que Jesús consideraba a los demás más importantes que él. ¿Considera usted a los demás más importantes que usted? Jesús nos da una gran lección. Jesús no consideraba ni pensaba en su sufrimiento, ni pensaba en lo que iba a padecer, ni pensaba en lo que proféticamente se había hablado de él. Pensaba en salvar, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, porque no pensó en él. Si hubiera pensado en él, no hubiera venido a salvarnos, mis hermanos. Pensó en nosotros, en nuestra necesidad. ¿Has leído la Biblia? En Jesús no se ve sino esa característica. Lo vemos incluso en las primeras 3 palabras en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amados, ¿sabemos lo que hacemos? Claro que sí. Sabemos que hacemos cosas incorrectas y que las ocultamos, no solamente a los ojos de los hombres, sino que queremos ocultarlas a los ojos de Dios. Y eso es imposible. La Biblia dice, no hay cosa creada que no sea descubierta delante del Señor. No hay cosa que nosotros hagamos que no se exponga a la presencia de Dios. Debiéramos de temer, debiéramos de temblar ante su presencia. La Biblia nos dice que en la primera palabra pensó en nosotros, pero también nos dice que tuvo una segunda palabra en la cruz del Calvario. Le dijo al ladrón, de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que eso le sucede a aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que confiesan su pecado y se apartan de su maldad. De cierto os digo, os afirmo, les digo con toda sinceridad que hoy estarán conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por el perdón de pecados que solamente está en Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar.
y nos hizo libres del pecado y de la condenación una vez y para siempre. Gloria a Dios. Pero ¿cómo olvidar a Jesús? ¿Cómo olvidar a ese hombre que no piensa en él, sino piensa en los demás? Y en la tercera palabra, en la cruz del Calvario, le dice a Juan el discípulo, le dice: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y la Biblia nos dice que en aquel momento Juan recibió a María, la madre de Jesús, en su propia casa. Qué sentido de responsabilidad tan grande, qué amor tan grande. No solamente era Dios, sino que también era hijo humano, preocupado por sus seres queridos. ¿Honras a tus padres? ¿Piensas en tus padres? ¿Obedeces a tus padres? Creo que Jesús nos da lecciones sagradas de vida. Dios siempre se da el tiempo de encontrarnos en nuestra necesidad. Dios no está muy ocupado para nosotros, ni tiene cosas más importantes que nosotros. Es tan grande su amor, escúchalo, que no quiso ser Dios sin nosotros. No quiso ser Dios sin nosotros. La Biblia dice que no teniendo nada a qué aferrarse, Jesús en el cielo, el Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de majestad, no tenía nada a qué aferrarse, sino que se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados. No quiso ser Dios sin nosotros. ¿Usted se goza con eso? No quiso ser Dios con nosotros. ¿Pero qué busca Jesús? Jesús busca tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿cómo está tu agenda? ¿Puedes parar y escuchar a Dios? ¿Puedes detenerte en los afanes de tu vida y escuchar a Dios? ¿Te preocupa tu alma y el destino de tu alma? ¿Te preocupa la obra de tus manos y tu familia en esta tierra? Amados, si eso nos llega a preocupar, eso nos debiera de llevar a parar nuestra agenda y estar delante del Señor. Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo te quiero obedecer. Yo te quiero pertenecer. Pero ¿cómo están los afanes de tu vida? Porque cuando leemos la historia de Zaqueo, encontramos a un Cristo que de parte del cielo decidió pasar por Jericó, donde había un hombre con expectativas, con necesidad de Dios. Y es que ese es Jesús. Jesús para delante de aquellos que lo quieren conocer, delante de aquellos que quieren ser saciados por Dios, delante de aquellos que reconocen que Él es el camino, que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre sino a través de Él. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu agenda? Porque la agenda de Zaqueo, en la agenda de Zaqueo, estaba el hecho de conocer a Jesús, de entregar su corazón a Él. Dice Lucas 19:10, y lo leímos: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hace una persona perdida? Se revuelca en el pecado. ¿Qué hace una persona perdida delante de la voluntad de Dios? Hace su propia voluntad. Y la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, no su propia voluntad, es el que permanece para siempre. Me encanta la figura de Zaqueo en la Biblia, porque Zaqueo era un hombre pequeño de estatura. Y esos hombres pequeños de estatura, ese hombre decidió mirar hacia el cielo. Y es que déjeme decirle algo: quien mira al cielo se da cuenta la condición de su corazón. Se da cuenta cómo está su corazón. Hay hombres y mujeres que prefieren mirar hacia la tierra, donde el pecado les alimenta, donde se sacian y se embriagan del pecado de este mundo y no escuchan la voz de Dios. Pero Zaqueo, siendo pequeño de estatura, no decidió continuar con su propia vida, sino que decidió mirar hacia el cielo. Y cuando el hombre mira hacia el cielo, Dios también mira hacia el corazón del hombre. Y para él hay perdón de pecados.
hay perdón de pecados. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. Súbete al árbol. Suena raro este segundo punto. Es que Zaqueo, para conocer a Jesús, tuvo que abandonar prejuicios. Zaqueo, para conocer a Jesús, tuvo que ir a un lugar más alto que el que tenía su propio corazón. Y eso nos lo enseña Lucas, capítulo 19, versículo 3 y 4. ¿A dónde te has subido para conocer a Dios? ¿Has hecho el intento de conocer a Dios? En estos días escuchaba el testimonio de un musulmán con una tercera generación encima, donde sus abuelos, sus padres habían sido misioneros del Islam. Y él había recibido la herencia del Islam. Y él decía, yo tengo con qué contradecir a cualquier cristiano y decirle que Jesús no es el Hijo de Dios. Hasta que se encontró con un creyente que conocía la palabra del Señor. Y este creyente le hizo un reto, le dijo, con la misma severidad que tú has vivido el Islam, que lo has juzgado y que dices que has investigado, investiga el cristianismo. Y este hombre le puso atención y se agarró a investigar qué es el cristianismo, quién es el Hijo de Dios, qué es la Escritura, y llegó a convencerse de que el cristianismo es la verdadera, escúchelo bien, es la verdadera relación con Dios. Abandonó el Islam. ¿Pero qué tuvo que hacer ese hombre? Colocó en su corazón el hecho de poder averiguar y de poder darse cuenta quién estaba en el error. Y aquí tenemos a un Zaqueo en que su corazón divagaba y quería conocer la verdad. Para conocer la verdad, hermano, no solamente la escuche de parte de este pastor, vaya a su casa, abra la palabra, busque, empiece a indagar. Y la Biblia dice que si como a la plata lo buscáramos, lo encontraríamos. No hay excusa para nadie. Mire lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 3 y versículo 4. Y le voy a pedir a los hermanos del sonido que me ayuden para mantener las citas del 1 al 10, por si las pido, por favor. Arranquemos entonces. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues era como pequeño de estatura. 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Mucha gente seguía a Jesús. Jesús ya era muy popular en medio de las personas. Y allí estaba Zaqueo, un hombre especial en medio de la multitud. Este hombre estaba interesado en conocer a Jesús y no podía dejar pasar esa oportunidad por alto. ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A dejar pasar una oportunidad? Hermano, no la deje pasar. Usted no sabe si aquí, después de salir, usted y yo vamos a pasar a otra vida. La vida llama, la vida eterna con Jesús, una vida de gloria y de paz en nuestro corazón. Pero también la Biblia habla de otro lugar conocido como el infierno. ¿A qué vino a la iglesia? Porque Zaqueo decidió encontrarse con Dios para que su vida cambiara, para que su vida fuera diferente. Pero ¿quién era Zaqueo? La Biblia nos dice que era un publicano. Recogía impuestos. Este hombre era judío y era recolector de impuestos. Quiere decir que el Imperio Romano lo contrataba para recoger impuestos y él recogía más de lo que estaba estipulado. Quiere decir que le robaba al pueblo israelita, que era un amador del dinero, que era un hombre avaro en su corazón. La Biblia agrega y dice que era un hombre rico, a costillas de los hombres o del pueblo de Israel. Yo creo que a Zaqueo tuvieron que haberlo odiado mucho, porque era un traidor. Tuvieron que haberlo despreciado mucho,
porque era un hombre que le quitaba a los pobres para darle a los ricos. Pero eso es lo que me encanta de Dios, que viendo la maldad de Zaqueo, decidió tener una cita divina con él. Amados, ¿cómo está su corazón? ¿Sabe usted hoy si su corazón está bien delante de Dios? ¿Sabe si usted hoy tiene que abandonar el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, la laxivia, los malos pensamientos que lo esclavizan? Porque Zaqueo estaba convencido de su pecado y por eso había decidido conocer a Jesús. Te pregunto, ¿ya has cansado de pecar? Muchos se cansan de pecar cuando ya es tarde, cuando ya no tienen matrimonio, cuando ya no tienen trabajo, cuando ya no tienen una economía estable. Por eso la cita divina para hoy es para ti, para que tú puedas reconocer cómo está tu corazón y puedas encontrarte con el dueño de la vida, con el que perdona pecados, con el que reinicia nuevas historias, con Jesús de Nazaret. A él tuvieron que haber odiado mucho, pero ¿sabe qué marca la diferencia? Que Jesús no lo odiaba, Jesús lo amaba tal y como estaba. Gloria a Dios, que no tenemos un Dios en los cielos que nos dice: tu pecado es tan hediondo que no me quiero acercar. No tenemos un Dios en los cielos que la Biblia llama santo en toda su naturaleza. Santo, 3 veces santo, Dios santísimo. Tenemos un Dios que se quiere relacionar con nosotros, que nos dice: ese es tu pecado, pero yo te amo. Esa es la forma en que actúas sin que me ofendes, pero yo te amo, te ofrezco mi perdón, te ofrezco mi sacrificio, te ofrezco mi perdón. Tenemos un Dios en los cielos que se preocupa por nosotros. Y es que Zaqueo calificaba para Jesús, como calificas tú y como califico yo. Zaqueo no tenía una relación con Dios. ¿Tienes tú una relación con Dios? ¿Hablas con tu Abba, Padre? ¿Puedes comunicarte en paz sin sentirte indigno delante de Él? Déjame decirte, hay un pueblo que ha sido perdonado por Dios y que cuando venimos aquí levantamos nuestras manos con libertad porque hemos sido perdonados, liberados y ahora vivimos una vida en abundancia. ¿Por qué no haces parte de ese cuerpo? ¿Te sientes perdonado? ¿O estás viviendo una religiosidad? Una religiosidad en la que vienes y empatas. Vienes y crees que estás bien con el Señor. Amados, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. El versículo 3 del capítulo 19 de Lucas nos dice: y procuraba ver quién era Jesús. Escúchame, no procuraba ver a Jesús como si fuera el famoso del momento, como si fuera aquel que está pasando por la alfombra roja y hay que verlo, como si fuera el protagonista de una película. No, procuraba ver quién era Jesús. Y te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Porque la respuesta a esa pregunta marcará el destino de tu vida. Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús murió por tus pecados, si Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, dichoso eres, porque hay salvación en tu corazón. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo que te ha dicho tu mamá y tu papá? ¿Lo que te ha acostumbrado la religión tradicional? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo que te han dicho? Hay muchas personas que no saben quién es Jesús. Hay muchos que dicen: fue un gran hombre, fue un hombre maravilloso, pero la realidad es que la Biblia dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que es el Hijo de Dios y la Biblia dice que si lo confesamos como Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando tú vas al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, te encuentras con este versículo. Dice: y esta, ponme cuidado, es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escúchalo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, lo dijo Jesús, que el que ve al Hijo y cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. ¿Has visto al Hijo? ¿Crees en el Hijo? Te resucitará en el día postrero. Le has entregado tu corazón. ¿Te preocupa el tema? Yo necesito que tú tengas el corazón de Zaqueo. Fue a buscar a Jesús. Pero, ¿quién es Jesús? Él mismo se describió. Y en esa descripción usted no encuentra a Mahoma diciendo lo mismo. Usted no encuentra a ningún hombre que usted conozca con fama de ser religioso que haya dicho lo mismo. Solo en las palabras de Jesús se escuchó esto: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabras que salieron solo de Jesús y que hasta ahora nadie las ha pronunciado. Y es que no hay otro mediador dado a los hombres debajo del cielo, sino Jesucristo. Es el único mediador. Es el único que perdona pecados. Es el único puro y perfecto, en el cual no hubo falla ninguna. Pero mire cómo se pronunció Jesús. Acompáñeme a San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 39. Y son palabras de vida eterna. Son palabras que sacian. Y son palabras que llenan el corazón. Son palabras que me ratifican a mí que no estoy viviendo una religión. Que no estoy viviendo el ABC de una religión. Que estoy viviendo una relación con el Hijo de Dios. Y mire lo que dijo Jesús presentándose a la humanidad. Lo que dijo Jesús presentándose a su corazón y a mi corazón. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Es el único mediador. Es el pan de vida eterna. Es el agua que sacia nuestra sed. Amados, ¿estás viviendo esa realidad en tu corazón? Sacia el Señor tu corazón. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios sacia nuestro corazón? Pues Él se convierte en el tema más importante de nuestra vida. Allí es donde nos llaman fanáticos. ¿Por qué fanáticos? Porque hablamos de Cristo, porque ponemos música cristiana, porque vamos en nuestro carro y vamos gozosos a pesar de las circunstancias difíciles. Somos de Dios, somos de Cristo. La palabra de Dios nos ratifica que a Jesús le fuimos entregados y que nada nos apartará de Él, ni nos arrebatará de su mano. ¿Qué te sacia? Porque cuando hay chisme en la iglesia, eso es lo que sacia a una iglesia, el chisme, hablar de los demás. Pero cuando Cristo lo sacia a uno, usted no habla sino de Cristo. Aquí es donde el mundo no nos entiende. Fanáticos, religiosos, mire a toda hora hablando de la palabra del Señor. Se levantan las multitudes a murmurar contra nosotros. Pero le voy a decir una cosa, prefiero ser un empedernido religioso, apartado del pecado y apartado de la maldad, viviendo para Dios, que revolcarme en mi vida pasada, en las cadenas de mi pasado. ¿Qué prefieres tú?
la libertad que te da Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él dijo que era la libertad, y si Él dijo que era la libertad, Él puede liberar a cualquier persona. Por aquí han pasado drogadictos libres en el nombre del Señor. Han pasado personas con problemas de identidad de género libres en el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Estás viviendo esa libertad? Procuraba ver a Jesús. Me encanta lo que dice la Biblia. Porque si procuraba y era un hombre corto de estatura, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que tuvo que montarse a un árbol sicomoro. ¿Has leído las características de un árbol sicomoro? Se dice que es frondoso y se dice que es tan cómodo que usted puede recostarse en sus ramas, y allí se subió. Pero se subió para no estar cómodo. Se subió porque quería conocer a Jesús. ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que levanta muertos? ¿Quién es este que perdona pecados? Lo quería conocer. Y es que para conocer a Jesús tienes que mirar hacia arriba. No puedes mirar hacia abajo. Porque si miras hacia abajo, el mundo te terminará enseñando quién no es Jesús y quién no es Dios. Pero si miras hacia arriba y te montas en ese árbol, en ese sicomoro de Dios, allí puedes conocer a Dios y sales de tu comodidad. Zaqueo, nos dice la Biblia, que se montó a este árbol. Y me gusta la palabra procuraba. Procuraba ver a Jesús. Tenía la intención, tenía el deseo. ¿Sabe cuántos de ustedes vienen amarrados a la iglesia? Vienen porque sus esposas les dicen, vamos a la iglesia. ¿Sabe cuántos de ustedes vienen y las mujeres, hay hombres detrás de sus esposas? Papi, vamos a la iglesia, lleguemos temprano, honremos al Señor. Les falta procurar en su corazón. Zaqueo procuraba conocer a Jesús, y eso es una forma de honrar a Dios. Cuando procuramos conocer a Jesús, déjeme decirle, publicidad política pagada, llegamos temprano a la iglesia. Cuando procuramos conocer a Jesús, diezmamos y ofrendamos con libertad. Cuando procuramos conocer a Jesús, dejamos ambigüedades y antagonismos. Dejamos de pensar y de decir, pero ¿por qué Dios no ha hecho esto? ¿Por qué Dios no me ha hecho este milagro? No, venimos a la iglesia a conocer al Señor, a conocer al Dios del universo, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted está aquí? Eso hizo Zaqueo, procuraba. ¿Y sabe por qué procuraba? Porque San Juan 6:44 dice, ninguno viene a mí si no es atraído por mi Padre. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque a usted lo atrajo Dios hacia él. Pero Dios es un caballero y usted decide ir en pos de Jesús o ir en contra de Jesús. Usted está aquí por diosidencia, no por coincidencia. Usted está aquí por diseño del cielo. Usted está aquí porque Dios lo atrajo para que escuche el evangelio, para que su alma no se pierda, para que recupere su hogar, para que recupere sus hijos, para que esté en paz con Dios. A eso lo trajo Dios. No pierda la oportunidad. Zaqueo no la iba a perder. Zaqueo se imaginaba por las palabras de Jesús que Jesús ya iba a morir y que no iba a volver a pasar por Jericó. Y Zaqueo dijo, esta es mi oportunidad de conocer a Jesús. ¿Lo vives de esa manera? Zaqueo tuvo dos pruebas muy difíciles para conocer a Jesús. Si usted lo leyó, se le quedó en su corazón. Primero, ¿qué decía la Biblia? Que era mucha la multitud. Déjeme decirle, mi hermanos, que el tiempo de Zaqueo no ha cambiado. Las multitudes se oponen a Jesús. ¿Cómo olvidar las multitudes que crucificaron a Jesús? ¿Se acuerdan? Cuando estaba ante Poncio Pilatos, cuando estaba ante Herodes, que salían y gritaban, ¿a quién quiere que le suelte? A Jesús, el Hijo de Dios, a quien se llama el Hijo de Dios, o a Barrabás. ¿Y qué gritaba la gente? Suéltanos a Barrabás.
Es que el mundo no quiere a Cristo vivo, lo quiere crucificado y en silencio. Porque Cristo dice verdades absolutas y cambia corazones. Y el mundo de hoy está lleno de multitudes de Barrabás. E inclusive en la iglesia hay muchos Barrabás. Cállate, Jesús. No hables tan duro. Golpeas muy duro mi corazón. Cállate. ¿Qué me pides que cambie? Podemos haber muchos Barrabases. Uno de los impedimentos y limitantes que tuvo Zaqueo fueron las multitudes. Pero ¿sabe qué hizo Zaqueo? Se abrió paso en las multitudes. No le importó la filosofía del mundo humanista, donde nos enseña que nosotros somos nuestro propio Dios, que no dependemos sino de nosotros mismos. Y esa figura cambia cuando nos dicen tienes 3 días de vida. Esa figura cambia cuando nos dicen vas a recibir este proceso de salud, de recuperación, porque si no te vas a morir. Y ahí es donde invocamos el nombre de Dios. Qué tan raro, no lo queríamos antes. En la filosofía humanista, donde yo me considero mi propio Dios. ¿No has visto los gimnasios? Los gimnasios no solamente están llenos de gorditos, están llenos de personas que promueven su cuerpo como el Dios de este mundo. Sí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Zaqueo tenía un impedimento muy grande, las multitudes. Las multitudes que nos dicen que Dios no existe, las multitudes que dicen que inventan nuevas religiones. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el corazón de las multitudes que te alejan de Dios? Pero Zaqueo tenía otro problema. ¿Cuál era? Era pequeño de estatura. Y eso me llama la atención. Porque Zaqueo representa 2 figuras. A los altos de estatura en su corazón y a los bajos de estatura en su corazón. Vamos a hablar de los bajos de estatura. Aquellos que consideran que no son dignos delante de Dios. ¿Para qué voy a la iglesia si sigo pecando? ¿Para qué voy a la iglesia si soy un pecador? Pues la Biblia dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Que donde abundó el pecado, abundó el amor de Dios. Pequeño de estatura. Hay personas que se miran su cuerpo y dicen, Dios, ¿cómo me colocaste estas orejas tan grandes? Miran su cuerpo y dicen, Señor, mira esta nariz que tengo. Miran su cuerpo y dicen, Señor, mira que se me está cayendo el pelo. Pequeños de estatura. Le echan la culpa a Dios y le dicen, Dios, ¿por qué me creaste así? Dios no se equivocó, mi hermano. Los equivocados somos nosotros. Porque la Biblia dice que donde esta figura que está deforme para ustedes y para mí, sobreabundó la gracia de Dios. ¡Wow! Usted sabe qué es sentirse uno tan pequeño por algún defecto. Y viene Cristo y lo va engrandeciendo a uno. Y le va diciendo, tú vales mucho. Y me va dando su carácter. Y me va dando su poder. Me va dando victoria a medida que camino. Ya no miro mis defectos. Y es que nos equivocamos en nuestros defectos. ¿Sabe que hace años les contaba una experiencia maravillosa? Que yo miraba mis deditos y yo los miraba tan delgaditos. Yo decía, tan delgados mis dedos. Dedos como de aguja. Ahora se me han puesto un poquito más gorditos. Pero yo los miraba y yo maldecía mis dedos. Y tuve un patrón, un italiano, con unos dedos, vea. Y yo le miraba los dedos y yo decía, qué rico tener esos dedos. Yo creo que este man le pega un puño a un man y lo sienta. Qué manota tan grande. Y yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Y él entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Y un día entro a la oficina y lo veo arrodillado, jugado en sudor, tratando de coger una aguja con esos dedos gigantes. Y era... Y maldiga a Dios. Y ahí mismo Dios me trajo eso a la memoria. Mira sus dedos y mira tus dedos. O me bendices con ellos y me das gracias por ellos, o me maldices sin ellos. Amados, mucho que aprender. ¿Cuál es tu estatura? ¿Por qué no te aceptas como eres? ¿Por qué le echas la culpa a Dios?
Amado, la Biblia dice que Dios te hizo corona de su creación. Eres la máxima expresión de la creación de Dios. Si no te aceptas como eres, es porque no lo conoces a Él. No disfrutas de su creación, porque Él todo lo hizo perfecto. Él no se equivocó. Pero veamos otra estatura. Dice la Biblia que por su estatura le impedía acercarse a Dios, a Jesús. Hay estaturas que son tal vez muy grandes. Este no la tenía, Zaqueo. Pero hay personas que son muy orgullosas. Hay personas que son tan orgullosas en su estatura que no quieren conocer a Dios. Ah, yo ya eso lo sabía. Ah, yo ya sabía que Dios me amaba. Ah, yo sabía que había perdón de pecados en Cristo Jesús. Ah, yo sabía que si le obedezco, entonces Él me bendice. Orgullo, porque no hay transformación en el corazón. No hay entrega genuina en el corazón. A causa de su estatura, no se podía acercar a Dios. A causa tal vez del pecado. Pero ¿sabe cuáles son las buenas noticias? Las que trae el apóstol Pablo. Cuando dice de esta manera, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es fuerte, y a lo más vil del mundo, y a lo más vil del mundo, y a lo que menospreció a Dios, lo escogió Dios para avergonzar al mundo. ¿Qué estatura tienes en tu corazón? A veces nos creemos tan cortos en nuestra estatura. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Y esa es nuestra estatura. Y vivimos cuestionando a Dios, Señor, ¿y por qué no permitiste esto y esto? Y esa es nuestra estatura. ¿Sabe que hace años atrás, predicándole de Cristo a una mujer bien especial, y le hablé del Señor y empezó a llorar? Yo dije, no va a recibir el evangelio. Le empecé a hablar del amor de Dios. Yo dije, no, esta va a ser de Cristo. Y le dije, hija, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si lo recibo, tengo que perdonar a mi esposo, que es un sinvergüenza. ¿Cómo? Es tu salvación, es tu vida eterna. No, no, es que no quiero ser buena, porque si soy buena, esa es mi estatura, y si soy buena, tengo que ser una boba. Y no quiero serlo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuán lejos estás de Dios, mujer? Esa era su estatura. ¿O qué tal esa estatura de los jóvenes? No, estoy muy joven para conocer a Dios. Papá, mamá, déjeme yo gobierno el mundo. Déjeme yo triunfo, papá y mamá. Papá y mamá, I got it. I got it. I got this. I got this. ¿Cómo? ¿Qué concepto tan bajo el de nuestros jóvenes? ¿Qué estatura tan pequeña? Cuando nos dicen, déjeme conocer al mundo. No, yo ya lo conozco, yo vengo de allí, yo ya tropecé, yo ya vengo herido, no pases por allí. No te vayas porque vas a terminar perdiendo. Dios me puso como brújula de tu vida, como guía de tu corazón. Escúchame. Escúchame, hijo. ¿Ustedes por qué creen que Dios puso el quinto mandamiento? Lo puso ahí en la mitad. Los primeros 4 hablan de Dios. Los otros 4 hablan de las personas, del prójimo. ¿Sabe por qué lo puso allí? Honra a tu padre y a tu madre. Porque cuando el hijo honra a su padre y a su madre, no asesina, no roba, no miente, no es rebelde. Usted está aquí. Obstáculos tuvo Zaqueo. Pero gloria a Dios por los obstáculos de la vida. Porque los obstáculos nos pueden llevar a Dios si a bien nosotros así lo reconocemos. Jesús no iba a regresar a Jericó. Versículo 5, por favor, para que vamos descendiendo en la prédica. Versículo 5 del capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia dónde,
Espere, ¿mirando hacia dónde? Había multitudes. Jesús no tenía por qué mirar hacia arriba. Jesús tenía que mirar era este perfil, este view. A usted, a mí. Pero dice la Biblia, y mirando hacia arriba, le vio. Me encanta eso. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo me imagino a los de la multitud. Se embaló Zaqueo, avaro, publicano, cobrador de impuestos, traidor, se embaló. Ahora Jesús lo va a poner en su lugar. Pero Jesús, lleno de amor, le dice, Zaqueo, date prisa, baja de allí, que hoy es necesario que yo, la salvación tuya, pose en tu casa. ¡Wow! Me encanta lo que hace Jesús. No tenía que mirar hacia el sicomoro. No tenía que mirar a aquel que es pecador. Pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Alábelo. ¿Qué encuentras en Jesús? Ojos de amor. Ojos de amor mirando hacia arriba. ¿No le pasó lo mismo en Lucas capítulo 10? Cuando viene el joven rico y le dice, maestro, todo picado el joven. Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, obedece los mandamientos, sí. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Sí. Todo lo hago. Y Jesús le dice, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, porque amas el amor, el dinero. Véndelo todo y sígueme. Y dice que el joven entristecido le dio la espalda a Jesús y se fue. Pero si usted lee el capítulo 10, dice la Biblia, y mirándolo Jesús a los ojos, lo amó. Aquel que lo despreció, lo amó. Como te ha amado a ti y me ha amado a mí. Qué impacto tan grande en la vida de Zaqueo. Cuando todos lo odiaban, Jesús lo amaba. Cuando todos lo tenían por traidor, Jesús lo quería perdonar. Y Jesús lo conocía. El versículo 5, ¿lo leíste bien? Y dice que Jesús, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo. Pero venga, ¿en qué parte de la Biblia los presentaron? Mucho gusto, yo soy Zaqueo, mucho gusto, yo soy Jesús. ¿Dónde? Es que Jesús te conoce por nombre propio. Jesús sabe que estás viviendo y que tiene tu corazón. Jesús sabe dónde te tiene que cambiar y Jesús sabe qué es lo que tiene que hacer. No lo desprecies. No lo desprecies. Zaqueo, como un día me llamó a mí, Oscar, como un día te llamó a ti y te llamó al arrepentimiento. No lo desprecies, porque Él te conoce por nombre propio. A lo mejor Zaqueo quería pasar desapercibido en un sicomoro, un árbol cómodo, frondoso. Pero déjeme decirle una cosa, usted podrá ocultarse de mí, de su hermano que tiene a la derecha y a la izquierda, pero de Jesús usted no puede pasar desapercibido. Él conoce tu entrada y tu salida. Cuando lees el Salmo 139 dice que todos tus caminos están delante de Él. Conociéndote, Él te llama. Jesús lo vio, Jesús lo llamó y Jesús le dijo, bájate, bájate, date deprisa porque es necesario que yo pose en tu casa, es necesario que te dejes amar, es necesario que mi nombre sea revelado a tu corazón. Me encanta Jesús. Jesús era un conchudo. ¿No nota que se invitó? Hey, Zaqueo, no nos han presentado. Pero Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Ese es nuestro Jesús. Se autoinvitó. ¡Ey, Zaqueo!
muchas cosas importantes para ti, pero yo soy más importante. ¡Ey, Zaqueo! Necesito ir a tu casa. Versículo 6. ¿Cómo respondió Zaqueo? Como debiera de responder usted si no es un hombre religioso. Entonces él descendió. ¿Cómo? A millón. Así viene usted a la iglesia, a millón. Así viene usted a adorar al Señor, a millón. Y le recibió ¿cómo? Gozoso. No, me gané la lotería. Aquel que perdona, que ama mi alma, me acaba de ver. Y yo estaba en un sicomoro, lejos de él, en la comodidad de mi vida, en la comodidad de mi pecado. Me acaba de ver. ¡Ey, Zaqueo, baja! Bajó rápido. ¿Cómo le respondes al Señor? Porque este altar lo pudiéramos llenar de gente cada 8 días. Pero le respondes en verdad, con sinceridad. ¿Ya abandonaste el pecado que te dijo Dios que tenía que abandonar? ¿Ya abandonaste esa relación equivocada? ¿Ya abandonaste tu forma equivocada de caminar? Lo que la conciencia te acusa, lo abandonaste. Este lo hizo deprisa. Y cuando lo hizo deprisa, dice la Biblia que recibió gozo. El gozo es un estado genuino del corazón, de adentro hacia afuera, que permanece para siempre. Por eso dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi fortaleza. Pero no todos estaban felices. ¿Se acuerdan de lo que leímos, versículo 7? No todos estaban felices. Y es que cuando tú eres un cristiano genuino, escúchame, no todos van a estar felices. Usted va a encontrar en su trabajo gente que le va a decir, pero es que a toda hora Dios. Hermanos, vamos a unirnos en oración en nuestro trabajo. Pero a toda hora Dios. Hay gente que no va a estar contenta con su cristianismo. Hay gente que no va a estar contenta con que usted esté ahí sentado. Hay gente que va a estar rechazándolo a usted porque usted diga, soy un cristiano y amo al Señor. Y mira lo que dice, al ver esto, ¿cuántos murmuraban? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿qué? Pecador. Y es que en este mundo vas a encontrar 2 tipos de personas. Aquellos que dicen, ¿quién es Dios? Aquellos que dicen quién es su pueblo y en qué se equivoca. Aquellos que dicen cuál es el testimonio que estamos dando. Porque no se les olvide, el mundo vive con los ojos encima de nosotros. Cualquier cosa que hagamos y van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a Dios de pactos? ¿Y eso que teme a Dios? Va a encontrar ese tipo de personas, murmuradores, detractores, los va a encontrar. No les tenga miedo. Viva para Cristo. Viva para el Señor. Pero va a encontrar otro tipo de personas que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristianos locos que andan por ahí diciéndole al mundo que en Cristo hay perdón de pecados. Cristianos locos, sí, por Cristo. Claro que sí. Andan por ahí unos que son fanáticos de Cristo, que les dicen aleluya y gloria a Dios, gloria al Señor por ellos, por nosotros. Porque el Señor nos ha hecho libres. Eso dice su palabra. ¿En qué grupo estás tú? ¿En los que murmuran y critican de los cristianos? ¿O en los que se gozan con las obras de salvación del Señor? Versículo 8, ya a punto de terminar. Me encanta lo que hace Zaqueo. Si usted lee bien la escritura, usted se va a encontrar con algo importantísimo allí, con un principio de vida. ¿Cuántos eran los que murmuraban? ¿Pocos o muchos? Muchos. Dice, y todos murmuraban, diciendo, este se sienta a comer con pecadores. Si supiera quién es Zaqueo, traidor, mentiroso, ladrón, avaro, codicioso. Pero me encanta lo que hace Zaqueo. Mire lo que hace Zaqueo. Entonces Zaqueo, ¿qué hizo? Puesto en pie, arrepentido, con una nueva vida. ¿Dijo a quién? No, ustedes se equivocaron. Le dijo a todos los murmuradores. ¿A quién le dijo? Al Señor. Hermanos, concentrémonos en Cristo. Zaqueo no le importaban los murmuradores.
A Zaqueo no le importaban aquellos detractores, aquellos que están señalando nuestro cristianismo y nuestras debilidades. No, Zaqueo se puso en pie y dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes. Mire, este hombre decidió quedarse pobre, pero transformado. Decidió quedarse sin nada de su pasado, pero con una nueva vida en Cristo Jesús. Mire lo que hace. Señor, he aquí la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Qué arrepentimiento tan grande. Y si en algo, me imagino a los demás: hey, Zaqueo, acuérdate, hace 3 años atrás, usted me dio en la cabeza, era tanto y usted puso tanto. A eso se expuso Zaqueo. Doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Qué arrepentimiento tan grande. Qué forma de entregarse a Dios. Qué respuesta tan genuina. Es que eso hace el verdadero arrepentimiento. Un giro de 180 grados. ¿Lo estás viviendo? ¿Lo vivimos? Pero me encanta lo que hace Jesús. Porque en este versículo, este hombre empieza a obedecer. Y déjeme le digo algo. La obediencia a Dios no puede ser un requisito para que Él nos ame. La obediencia a Dios tiene que ser el fluir y el resultado maravilloso de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Te lo voy a repetir. El obedecer a Dios no puede ser un requisito para que Dios nos ame. No. Es el resultado maravilloso de nuestra entrega a Dios y de su fluir en amor en nosotros. Cuando ese amor es real y fluye, nos atrae hacia Dios. Cuando ese amor es real, nos constriñe, nos hace sentir triste cuando pecamos. Escúchenlo. Porque hay muchos que tienen como base la obediencia y es correcto, pero se sacrifican sin una transformación del corazón. Cuando tú obedeces a Dios, entonces hay un resultado maravilloso. El amor de Dios te atrae hacia Él. Es más, ni siquiera te tienes que concentrar tanto en cambiar, porque ese amor naturalmente te va cambiando. El único que dejó algo maravilloso fue Jesús, que se despojó siendo Dios y lo entregó todo. Cuando el amor de Dios fluye de verdad en tu corazón, ni siquiera te tienes que concentrar. Tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar esas malas palabras. No, cuando ese amor se derrama en tu corazón, entonces se produce un efecto natural donde tú dices: gas, qué pereza un cigarrillo. No quiero pecar, no quiero mirar, no quiero hacer, no quiero codiciar, porque hay un amor verdadero en tu corazón. Un amor de verdad en tu corazón. ¿Conoces ese amor verdadero? ¿Sabe que aquí tengo yo una anécdota de hace muchos años atrás? Sí, luché yo porque mis hijos se colocaran el cinturón de seguridad. Papi, coloques el cinturón de seguridad. Qué pereza, Cucho, deje de echar cantaleta, que eso no pasa nada, estos brazos son de un mancancán, yo me sostengo aquí adelante y nada pasa. Hijo, colóquese el cinturón. Y fue una terquedad tremenda. Y un día se enamoró de una mujer. Y yo miro por el retrovisor del carro que íbamos a pasear y yo luego sentado atrás con la novia a un lado y luego con el cinturón puesto. Y le digo yo: oiga, hijo, ¿usted de dónde aprendió a ponerse el cinturón? Es que ella me enseñó a ponérmelo. Te enamoraste. Es que una persona enamorada hace cualquier cosa. Cuando tú te enamoras de Jesús, entregas tus hábitos. Cuando te enamoras de Jesús, dejas de pecar y empiezas a amar la luz y a aborrecer la oscuridad. ¿Sabes por qué amas más la oscuridad? Porque aborreces a Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 9, que me parece maravilloso. De Lucas 19. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? No me lo quites, déjamelo allí y terminamos en este. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
¿Quién era la salvación? Pues Jesús mismo. Jesús estaba allí y se había revelado el corazón de Zaqueo. Era Jesús la salvación de esa casa. Es Jesús la salvación de tu vida. Es Jesús la salvación de tu matrimonio. Es la salvación de tus hijos. No pierdas la oportunidad. Súbete al sicomoro y míralo. Y me llama la atención esto. Por cuanto él también es hijo de quién. Esto lo dijo Jesús. ¿Y sabe por qué lo estaba diciendo? Dicen los teólogos que allí estaban murmurando de Jesús. ¿Cómo así que es hijo de Abraham? Si es que es una rata. Es un traidor. Es un cobrador de impuestos. ¿Cómo así que es hijo de Abraham? Entonces Jesús lo defendió. Y Jesús le dijo, no, este es todavía más hijo de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque me recibió en su casa, me creyó y ahora le es contado por justicia. Este es más hijo de Abraham. Y cuando usted va al libro de Gálatas dice que los hijos de Abraham son aquellos que han creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es usted un hijo de Abraham? ¿Conoces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Ha llegado la salvación a tu casa? ¿O cada que vienes a la iglesia lo desprecias? Colócate de pie, por favor.